queridos estudiantes, líderes, obreros, secretarios generales que se están conectando en este ciclo de conferencia en el ENFOL 2021. Te saluda Marina Medina Moreno y quiero darte la bienvenida a este magno evento y también gracias por darme la bienvenida porque decidiste escuchar esta conferencia. Espero que Dios, a través de su palabra, ministre todo aquel que se conecte con esta conferencia. Le he titulado Emociones al estilo de Jesús. Sé que en tu manual viste manejo del estrés y emociones según el Sermón del Monte. Pues es el mismo tema, pero yo quiero resaltar cómo en el Sermón del Monte Jesucristo nos invita a manejar nuestras emociones. Quiero comenzar diciendo que el Señor nos ha regalado un sinfín de dones, de gracias, de caris. Y no son los clásicos dones del Espíritu Santo, sino todo lo que poseemos como ser humano. Dios nos ha regalado los sentidos, nos ha regalado la capacidad pensante, nos ha regalado nuestra sexualidad, nos ha regalado nuestra capacidad de relacionarnos unos con otros. Y entre todos estos regalos y gracias que hemos recibido del Señor, el Señor nos ha regalado las emociones y los sentimientos. Ahora, ¿qué son las emociones? Cuando nosotros hablamos de las emociones, hablamos de estados de ánimo. Estados de ánimos que por su tiempo de duración en nuestro ser son efímeros, son pasajeros, no deben pasar de más de 15 minutos, a diferencia de los sentimientos que son un poco más perdurables. Estos estados de ánimo por lo general llegan a nuestra vida a través de los órganos, los sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que palpamos, de lo que olemos, que entran a través de los órganos de los sentidos. Y quiero partir de una premisa. Toda emoción que nosotros como seres humanos podemos sentir, podemos, ¿verdad?, experimentarla, son emociones regaladas por Dios. Todas las emociones que nosotros podamos vivir son emociones que Dios nos ha regalado. Entonces, yo quiero partir de la premisa que al ser las emociones un regalo de Dios, no hay emociones ni malas ni buenas. Son emociones. La manera como nosotros canalizamos nuestras emociones, entonces lo que hace que nuestras emociones se conviertan en emociones positivas o en emociones negativas. Ahora, las emociones, queridos chicos y chicas que me están escuchando, las emociones son un esencial de la vida del ser humano. Constituyen una fuente de energía para nosotros. Las emociones nos permiten amar, las emociones nos permiten crecer, las emociones nos permiten trabajar, las emociones nos permiten luchar por nuestros sueños, luchar por nuestras metas. Las emociones le dan color a nuestra vida y le dan significado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir este mundo o cómo sería vivir nuestra vida sin la capacidad de tener emociones o sentir emociones? Creo que sí. Creo que en algún momento nos hemos hecho esta pregunta y si no te la has hecho, pues este es un momento para pensar cómo sería mi vida sin la capacidad de sentir emociones. Ahora, cuando nosotros pensamos en las emociones, tenemos que pensar en el propósito de Dios para nuestra vida. Porque ahora, al adentrarnos en el Sermón del Monte, quiero que tengas claro de que las emociones no pueden ser bien canalizadas si nos alejamos del propósito de Dios para nuestra vida. Y ese es el conflicto hoy día con las emociones. Ahí está el conflicto muchas veces con el mal manejo del estrés, el mal manejo de algunas emociones, porque cuando nosotros no canalizamos nuestras emociones y nos alejamos de ese propósito de Dios para nuestra vida, alejamos nuestras emociones de ese propósito divino para nuestra vida, se dan las complicaciones de nuestras emociones. Continúo con esta pregunta. ¿Cómo el discípulo de Cristo debe de manejar sus emociones? ¿Cómo tú y yo, como discípulos y discípulas de Cristo, debemos manejar nuestras emociones?
Y quiero decirte es que cuando todo nos está saliendo bien, cuando saliste bien en aquella materia, cuando no hay problemas en casa, cuando tu pareja, ¿verdad?, está en un momento de relación óptimo con tu pareja o con tus amistades, pues nosotros somos muy buenos en manejar nuestras emociones. La pregunta es, cuando surge el conflicto, cuando surge la situación adversa, cuando surge las situaciones difíciles, ¿cómo estás manejando tus emociones? Soy psicóloga hace más de 30 años y soy discípula de Cristo muchos más años que estos 30 años. Y en los últimos meses he estado en una montaña rusa de emociones, producto de ciertas situaciones, emociones que han provocado dolor, que han provocado adversidad, que han provocado conflicto, contratiempo. Entonces, frente a estas situaciones, yo he tenido que preguntarme, ¿qué o de qué manera estás canalizando, estás manejando tus emociones? ¿Cómo esto te muestra tu alineación con el propósito de Dios? Y basado en mi propia experiencia, quiero compartirte en este día lo que encontré en el Sermón del Monte. Así que el Sermón del Monte, queridos chicos y chicas que están escuchándome, es una invitación para que nosotros podamos hacer una ecología emocional. Y recuerda que ecología, pues, es la relación del medio ambiente con el ser humano, con los seres vivos. Entonces, quiero traspolar ese término de cómo nosotros nos estamos relacionando con nuestras emociones. Y lo ideal es que hagamos una buena ecología emocional. El Sermón del Monte es el sermón de las paradojas emocionales, de las enseñanzas antagónicas, y que nos invita, más allá que cómo manejar el estrés, más allá de cómo manejar las emociones, nos invita a redefinir nuestros pensamientos, nuestra posición y nuestra identidad en quién somos nosotros en Cristo. Y cuando nosotros tenemos un profundo aprendizaje de esto, de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo, entonces seremos capaces de manejar de mejor manera nuestras emociones. Estas emociones de bienaventurados, como lo dicen algunas versiones, otras la dicen dichosos, otras la dicen felices. Lo cierto es que cualquiera sea la versión que estás usando, hay una expresión de que quien toma esa posición, quien sabe cómo manejar esa situación, es dichoso, es feliz, es bienaventurado. Así que aquí están las emociones de la dicha, que realmente cuando la analizamos nos muestra claramente las emociones relacionadas con el reino de Dios, pero que, como bien lo dice Cabril nos dice que ese reino de Dios, para este reino donde nosotros mismos, donde nosotros vivimos, se conoce como el reino al revés. Porque todo lo que nos enseña el Sermón del Monte en cuanto a qué significa ser feliz, qué significa ser dichoso, es todo lo contrario a lo que esta sociedad nos presenta. De hecho, son características, me atrevería a decir, casi ausentes en la iglesia de hoy. Pareciera que fueran emociones o realidades únicamente para la iglesia del primer siglo, lo cual obviamente al estudiar el texto bíblico me opongo a pensar en algo así, porque hoy día no causa felicidad, no causa bienaventuranza, no causa dicha ser humilde, no causa felicidad ser visto como personas vulnerables, no causa felicidad sentirme necesitada, no causa felicidad estar quebrantada por el dolor, mucho menos causa felicidad sentirnos perseguidos. Sin embargo, las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo nos habla de esa dicha y de esa felicidad. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Quiere decir que de acuerdo a como, nuevamente reitero, yo me alineo con el propósito de Dios para mi vida, soy capaz de experimentar una dicha y soy capaz de experimentar una felicidad a pesar que esta sociedad y aún hasta yo mismo
me vea como vulnerable, me vea frágil, me vea débil, me vea en necesidad, me vea en desesperación. Entonces, tenemos que aceptar que las emociones que hoy día nos acogen no son aquellas que están relacionadas con esta enseñanza de Jesús. Tenemos que aceptar que muchas veces las emociones que nos tienen envueltos, que nos desaniman, que nos afectan, que influyen negativamente, son todas relacionadas con nuestro yo. ¿Será entonces que este enfoque yoísta de nuestras emociones, es decir, yo me siento así porque fulano me abandonó, me siento así porque no saqué buena nota, me siento asado porque tengo mucho trabajo, me siento así porque salí mal en la materia, y prácticamente nuestros estados anímicos están relacionados con nosotros, con mi yo? Por eso digo que este enfoque yoísta de nuestras emociones, ¿será que nos impide ser dichosos? ¿Será que nos impide llorar cuando realmente tenemos que llorar, que es por nuestro pecado? ¿Será que este enfoque yoísta de nuestras emociones no nos permite tener hambre de justicia y lo único que estamos absortos es en nuestros derechos y no en la voz y en los derechos de aquellos que están sufriendo? ¿Será que nuestro enfoque egoísta de las emociones nos impide trabajar no solamente por mi paz, sino trabajar a favor de la paz, ser pacificadores? ¿Será que nuestro enfoque egoísta no nos permite ser justos ni tener un corazón limpio? Queridos jóvenes que me están escuchando, a medida que nosotros podamos sentir estas emociones de la paradoja, estas emociones de la dicha, como yo le he llamado, nuestro manejo del estrés y nuestro manejo emocional puede ser más llevadero, porque no estamos enfocados en sí mismo, no estamos enfocados únicamente en nosotros, sino que estamos enfocados en el Señor y en su reino, que es al final lo medular de la vida del cristiano, que debería ser lo medular de todos aquellos que somos parte de su reino. Hay una ley que en la psicología llamamos la ley de la atención, y esta ley de la atención no es nada más y nada menos que saber que cuando nosotros fijamos nuestra atención en un evento, en una persona, en un objeto, en cualquiera cosa, obviamente, entre más enfoque mi atención en ese aspecto, más se engrandece o mis ideas o mis pensamientos alrededor de eso que está fijada mi atención. Y justamente como nuestra atención muchas veces está fijada en lo que nos hace falta, en lo que necesitamos, en lo que no me dan, en los derechos que no me están satisfaciendo, en lo que no he logrado, nuestras emociones nos embargan, muchas veces nuestras emociones nos abaten y muchas veces no logramos ni llegamos a algunos objetivos porque nuestras emociones nos inundaron. Queridos jóvenes que me están escuchando, esta realidad debemos entonces hacer un giro en nuestra forma, en cómo estamos pensando relacionado con nuestras emociones. De hecho, el hermano John Stott hace una relación muy interesante con relación a las emociones y la mente. Y él nos dice que la mente y las emociones tienen una relación muy estrecha. De hecho, cuando nosotros pensamos en la mente y las emociones, nos damos cuenta de esta verdad que de hecho han dicho aquellos gurús de la inteligencia emocional, que el gerente emocional es nuestra corteza prefrontal, y la corteza prefrontal es aquella que nos permite razonar y nos permite tomar decisiones. Entonces, en pocas palabras, ¿qué trato de decirte? De que la mente controla nuestras emociones. Aunque hemos dicho que por muchos siglos que son enemigas la mente, la razón y las emociones, no.
La mente controla las emociones porque de acuerdo a cómo nosotros pensemos, así serán nuestras emociones. Entonces, tiene que ver mucho cómo estamos pensando, cuáles son nuestras percepciones, qué es lo que le estamos dando mayor atención, dónde nos estamos ensimismando. Y obviamente, si no estamos viendo las emociones de la dicha, no nos estamos percibiendo como bienaventurados por sufrir, por llorar, por tener compasión, por buscar la justicia, por ser recto de corazón, por ser pacificadores y aún estar firme a pesar de que otros me persigan por causa de mi fe y no por los problemas que me busco, nosotros estaremos entonces ensimismados en nuestras emociones que le llamamos negativas, aunque aclaré eso al inicio, y en nuestro estrés. Entonces, tenemos que comenzar por hacer un cambio de cómo estamos pensando y viendo nuestras emociones. Esta ha sido una invitación a través del Sermón del Monte a que nosotros podamos tener un control emocional adecuado. Algunas acciones finales a las que te invito. Reconcíliate contigo mismo, primeramente. El problema a veces de nuestras emociones es olvidarnos, como te he tratado de decir, de quiénes somos en Cristo. Y por lo tanto necesitamos reconciliarnos con Él y con nosotros mismos. Segundo, aprende a ser consciente de qué estás pensando, porque los pensamientos van a disparar muchas emociones. Estate consciente, sé consciente de qué estás pensando, de cuáles son tus emociones y tus sentimientos últimamente. Tercero, cultiva una vida de devoción, porque es ahí en nuestra relación con Dios donde podemos llevarle todas nuestras emociones, todas nuestras inquietudes, todos nuestros pensamientos y el Señor nos va a ayudar. Cuarto, obedece lo que te enseña la palabra. Ha sido un placer estar contigo. Espero que esta enseñanza haya dejado un granito en tu corazón para tener una ecología emocional al estilo del reino de Dios. Que el Señor te bendiga.